8:31 de la mañana, estamos de vuelta con más. Esto es Buenos Días por BPI TV. Y tras las reuniones de empresarios venezolanos y colombianos en Cúcuta, pareciera que esta reactivación económica en la frontera entre ambas naciones sigue avanzando. Por ello invitamos el día de hoy al empresario Ricardo Cusano, expresidente de Fedecámaras, para que nos ofrezca su visión sobre este encuentro. Buenos días, señor Cusano, un placer tenerle en el programa. Muy, bueno, Bienvenido. muy buenos días, un placer estar en el programa. Usted vivió este proceso de cierre comercial de la frontera colombo-venezolana durante su presidencia en Fedecámaras. ¿Cómo califica ahora esta reunión previo al proceso de reactivación comercial entre ambos países? Porque algunos analistas consideran que hay muchos vacíos informativos, que hay muchas reglas del juego que no están claras. Y efectivamente, lo primero obviamente es positivo. Cualquier espacio que se vuelva a abrir para el comercio, para la interacción entre ciudadanos, para el intercambio tecnológico, comercial, en fin, es positivo para Venezuela. Lo que no es menos cierto es que todavía pudiésemos estar teniendo la visión de cómo era el comercio, de cómo eran las relaciones entre los dos países antes, digamos, hace 5, 10, 15 años atrás. Entonces, esto es un proceso donde nos toca reencontrarnos, reconocernos nuevamente, entender las nuevas realidades de cada uno de los países. La balanza comercial en algún momento estuvo aproximadamente 5-1, siendo 5 los productos, la proporción de los productos colombianos con respecto a los venezolanos, y no es menos cierto que ese uno de los venezolanos estaba muy vinculado a todo el área de la petroquímica, en fin, a todo lo que era mayoritariamente todo lo que era gran parte de la producción de las empresas del Estado, y eso hoy la verdad no tiene las mismas capacidades que antes. Entonces esto es un reencuentro que hay que hacerlo poco a poco, hay que entender, hay que ver cuáles son además los temas financieros, los temas bancarios, cómo se van a dar esas relaciones, entendiendo que en Venezuela no hay corresponsalías. En fin, es un proceso positivo, pero sin duda alguna que tiene una gran cantidad de espacios, de vacíos, como bien dijiste tú en la pregunta, que hay que ir llenando y que hay que irlos llenando sin premuras, pero tampoco se puede dejar exclusivamente a la lex mercatoria, a la costumbre mercantil de las relaciones, el darle un marco regulatorio a esto. Eso tiene que ser con visión de futuro, no puede ser digamos, hecho a las patadas. Debe ser con mucha sesudez, con mucha conciencia de lo que son las realidades de los dos países, y por cierto, de los dos países con relación también a la región, porque recordemos que Venezuela ha estado fuera de los procesos de integración subregional en los últimos años por razones políticas, por decisiones políticas y por consecuencias de la propia política, y eso también nos podría permitir otra gran oportunidad a los dos países, ¿no? ¿Quién se beneficia más en este momento con esta reapertura fronteriza? ¿Colombia o Venezuela? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Hay información sobre cómo sería este proceso en el manejo financiero? ¿De qué manera la gente va a pagar? ¿Los precios estarían regulados? ¿Se maneja algún tipo de información sobre esto? No, todavía no. Esto está muy en pañales para decir cuáles serían las formas de pago. En todo caso, ya hoy existe, como lo dijo Melquía hace unos minutos atrás, la frontera es permeable, la realidad comercial se ha mantenido desde la parte gris, digamos, desde el espacio gris que significaba, la cotidianidad de la vida en frontera, ¿no? Pero la relación de los estados como tal, de la comercialización de las industrias, de los productos, de las materias primas, de las relaciones bancarias, de la visión financiera, que ocurre, por ejemplo, con la oportunidad de mercados de capitales, donde inversionistas colombianos puedan venir a Venezuela sin ningún inconveniente, o viceversa. Eso todavía no está totalmente claro. Entre otras cosas, porque en Venezuela no tenemos esos parámetros todavía totalmente definidos en los mercados internos, ¿no? Nosotros tenemos el crédito, es un crédito que es escaso, tanto para la producción como para el consumo, y eso también se va a ver reflejado en esa relación colombo-venezolana. ¿Quién se beneficia más? Dependiendo desde el punto de vista que los veamos. En todo caso, quizás la expectativa del sector empresarial colombiano de poder tener nuevamente los volúmenes de venta que tenía en el pasado para con Venezuela, se puedan encontrar con una realidad distinta, por el sencillo hecho que en algún momento todas esas compras de una u otra forma estaban amparadas por aquel famoso, digamos, por el ingreso petrolero de la primera década y parte de la segunda década
del 2010 y 2020, ¿no? Entonces, es un proceso como lo dije al inicio, de reconocer, de entender las nuevas realidades y poco a poco ir reconstruyendo una relación que nunca debió terminarse, que los errores políticos nos llevaron al aislamiento, y no el aislamiento más allá de las visiones políticas, que son entendibles, pueden ser decisiones que pueden ser hasta justificables, pero eran dos países, dos naciones, entendiendo la suma de sus ciudadanos, dos naciones que sencillamente por estar uno al lado de otro y después por los temas culturales, históricos, idiomas, nunca debieron separarse. Y eso le generó muchísimos problemas a la economía colombiana, que digamos, sobre todo la de frontera, que veía en Venezuela un comprador, y ellos se reajustaron a esa realidad. Entonces ahora, poco a poco van a haber un nuevo mercado formal. Y nosotros, bueno, la realidad que tenemos una economía contraída casi un 80% en los últimos años, que ha crecido en los últimos 2 años, lo cual es positivo, pero todavía es un crecimiento de una nación económicamente, digamos, con muchas restricciones en términos de tamaño, ¿no? Claro, yo supongo que el desabastecimiento que se vivió en un tiempo en Venezuela favoreció al mercado colombiano porque la gente se veía en la necesidad de pasar a Colombia a buscar sus productos. Y otro de los puntos que me llama la atención son las declaraciones del embajador colombiano, quien aseguró que todavía estaba por definirse todo lo que tiene que ver con la seguridad, con el parqueo. Cuando tuve la oportunidad de estar en Cúcuta, que vi esta activación comercial tan intensa, había muchas alcabalas en ese paso y la gente tiene como una especie de miedo sobre los peligros a los que se puede enfrentar. Fíjate, los colombianos vivieron muy bien en algún momento cuando ellos no transitaban su territorio por temores, el tema de la guerrilla, etcétera, etcétera. Ellos lograron planes que generó confianza en la ciudadanía con respecto a sus autoridades, ¿no? Y con respecto a su libre paso. Eso va a tener que ocurrir también en la relación Colombia-Venezuela. Tú bien lo dijiste, o sea, el comercio afectado por alcabalas no todas, o digamos, siempre te puedes conseguir con informalidades que son aún peores, ¿no? Con distorsiones en esas alcabalas. Ilegalidades, porque esa frontera se presta para mucho. Correcto, ilegalidades, correcto. Todo eso debe ser normado, debe ser además normado, no sobrenormado, debe dársele las seguridades para que sea una con fluidez la relación de comercial, pero también el paso de personas, si seguimos hablando de la frontera, en términos territoriales, en términos, digamos, del ciudadano de a pie que va de un sitio a otro. Pero después tiene, por ejemplo, la reactivación de los vuelos, la reactivación de la frontera aérea. Venezuela no puede seguir desconectada de Colombia y de otras partes del mundo, pero en todo caso en este momento de Colombia. Porque imagínate hablar la gran industria, la gran banca, los grandes acuerdos comerciales que se tengan que construir, tecnológicos, en fin, y que tengamos que hacerlo exclusivamente por Zoom o por Skype, o porque tengamos que ir a la frontera a caminar. Buenísimo como una experiencia, pero sin duda alguna no es una herramienta que empuje, ¿no? el desarrollo de una relación sana para ambos países. Todos esos puntos tienen que normarse o tienen que desempolvarse las normas que ya existían, actualizarse y dar seguridades, confianza. La relación comercial, más allá de quién va a poder venderle más uno al otro, según las capacidades de los países, según la inventiva, según las necesidades, lo más importante es generar un ambiente transparente, con confianza, que donde el sujeto principal, digamos, en términos de beneficios, sea los ciudadanos, con generación de empleo, con generación de producción y, por supuesto, con reglas claras que nos permitan entonces volver a abrazar a una nación hermana como la nación colombiana en los mejores términos y esperando que sea con un nivel de solidez que más nunca vuelvan a romperse, ¿no? Así es. El señor Melquíades nos hablaba de la capacidad adquisitiva del venezolano. ¿Puede el venezolano, con lo que gana, trasladarse a la frontera para adquirir los productos cuando no tenemos claro si va a haber algún tipo de control sobre eso que lo favorezca? ¿Quiénes serán los más beneficiados con esta reapertura? ¿Será beneficioso para los distribuidores? ¿Cómo queda la producción interna? Fíjate, esto es un tema extremadamente complejo. No podemos olvidar cuáles son las realidades de la industria venezolana, una industria que se ha visto golpeada, reducida a su mínima expresión histórica en los últimos años por N cantidad de realidades.
por políticas públicas, por entorno político y obviamente y económico, por la migración, en fin. Lo que sí es cierto es que es verdad que el salario venezolano no tiene el poder adquisitivo que debería tener para darle no la oportunidad de comprar solo productos colombianos a quienes viven en frontera, sino para tener una buena calidad de vida en términos generales, en términos transversales, ¿no? Y eso es un tema interno venezolano que nos va a tocar de la mano con la reapertura o el reinicio de las relaciones con Colombia, que va a tocar discutirse aquí y que va a tener que soportarse, digamos, en términos serios, con voluntad política, de que eso ocurra. Porque si no, lo que nos vamos a ver es, primero, inundados de producto colombiano. Por cierto, si ese producto colombiano va a entrar al país, que entre con todas las condiciones digamos, de transparencia, que las etiquetas sean, que se sepan, que tengan los permisos sanitarios, que para que haya una competencia leal, una competencia equilibrada con los productores nacionales, ¿no? No tenemos, claro, los venezolanos, así como los colombianos, no tenemos temores de competir, ni queremos protección. Lo que sí es por lo menos que haya un marco regulatorio que sea respetado, porque en los últimos años que hemos visto, cosa positiva, por cierto, más allá de todas las distorsiones, pero por lo menos hemos visto anaqueles llenos con otra gran cantidad de productos, pero son productos que no cumplen con una gran cantidad de regulaciones que al sector nacional sí se las obligan y le hace entonces la producción nacional se vuelve más costosa en comparativo a los productos extranjeros, ¿no? Sí, justamente el presidente del Banco de Desarrollo de América Latina, Sergio Díaz Granados, él estaba asegurando que este restablecimiento de las relaciones comerciales entre ambos países se iba a traducir en nuevas oportunidades para ambos, pero que también se establecían nuevos retos. ¿Cuáles serían esos retos? ¿Quiénes estarían encargados de darle seguimiento, de supervisar que la apertura, que es un proceso, se dé de la manera más indicada? Bueno, obviamente primero los estados en sus representaciones de gobierno, ¿no? Y ahí los ciudadanos, cada sector, el sector social en líneas generales, obviamente los sectores, los gremios, tienen que ser no solo unos contralores de que ese proceso se dé en los mejores términos, sino aportar ideas claras y concretas que permitan que esa relación tenga los tecnicismos necesarios, que no sea exclusivamente desde la visión que puede tener un político u otro, sino que sea con los tecnicismos necesarios para que esa apertura sea sustentable, ordenada y por supuesto sea favorable para todos. Obviamente hay empresarios en Venezuela que pueden sentir temores de que se inunde no solo el mercado, sino que vengan nuevos empresarios a comprar productos, a comprar empresas venezolanas. Bueno, eso es parte de la dinámica que ocurre ocurrió eran los mismos temores que tenían los españoles cuando se insertaron en la Unión Europea, y al final la filosofía fue, bueno, no importa si el dueño de la empresa es un extranjero, pero si genera puestos de empleo, genera producción, genera competitividad que permita empoderar al ciudadano frente a un anaquel y decidir entre variedad, precios, colores, sabores, ¿verdad? Entonces eso es positivo. Todo eso al final viene dado por transparencia, un diálogo profundo, que se escuchen a los sectores involucrados en esto, repito, que no sea desde una visión exclusiva, desde las alturas de las esferas del poder, que a veces pueden tener desconexiones con la realidad cotidiana de quien vive en la frontera y cruza todos los días a trabajar y el médico lo tienen los del otro lado, el médico lo tienen aquí y van a colegios sencillamente sin distinción de si es un país u otro, porque al final es un mismo espacio, ¿no? Y eso debe ser escuchado y debe ser entendido. No, y que también hay que tener en cuenta que uno de los retos para esta reactivación fronteriza, que es un proceso, tiene que ver con la falla de los servicios públicos en estados fronterizos como por ejemplo Táchira, Zulia, donde tienen interrupción en el servicio de electricidad por horas, donde no se consigue el servicio potable de agua de manera mantenida, sostenida. O sea, esos temas también son aristas que tienen que ver con este proceso de preparación. Gracias, señor Ricardo, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes. Feliz día.
Feliz día. Estábamos conversando con el señor Ricardo, quien nos habla sobre su punto de vista, cómo nos estamos preparando para esta reapertura fronteriza en los próximos tiempos. Estábamos conversando con Ricardo Cusano. Hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten, al regreso mucha más información. Hoy es viernes, más adelante Indira Leal nos presentará las opciones de entretenimiento aquí en Miami para este fin de semana.